Yo no sé lo que es esto, no se ve bien, pero este es el punto medio de clase. Eso lo vemos ahora. Por F sub I, y esto es la varianza. Eso lo vemos ahora mejor. Para que yo no grabé aquí en la computadora ese trabajito. Esto es XI menos el promedio al cuadrado por FI. Bueno, este es 2.5. $37.5. Este es 12.15. $21.78. Y la última clase aquí tenemos entonces 6 a 7. Tenemos 7, 6.5, 45.5, 67, 27. Esto N que aquí es 50. Y veo que la suma aquí da 169. Aquí da 185.3. Perfecto. Ya, podemos borrar esto aquí. Bueno, pues entonces ese es el ejercicio. Entonces, a ese ejercicio, jóvenes, se le calculó lo que es el promedio. Vamos a verlo aquí. Se le calculó lo que es la varianza. Se le calculó lo que era la desviación típica. Se le calculó el coeficiente de asimetría. Perdón, coeficiente de variación. Vamos a ver cuánto dio el promedio. El promedio dio aquí, según veo, 3.4. Míralo aquí. Bueno, el promedio, la media ponderada, 3.4. Vamos a ver cuánto dio la varianza. La varianza dio 3.78. La desviación típica, 1.94. Y el coeficiente de variación, 58.82. Entonces, esos fueron los resultados que nosotros calculamos la clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora viene la otra medida que se llama asimetría. Bien, hombre, ¿para qué se utiliza la asimetría? Para determinar o saber
¿Cuál es el grado de sesgo que caracteriza el conjunto de datos o la distribución? Conjunto de datos o la distribución. Es decir, el sesgo no es más que una medida que permite conocer si los datos son normales o no. Vamos a verlo ahora. El sesgo o el coeficiente de asimetría se utiliza para saber si los datos se distribuyen normalmente. Entonces nosotros tenemos una representación gráfica de lo que es el nivel de sesgo. Bien. Si partimos, jóvenes, que aquí en el centro está la media, el promedio. Si se fijan que para este lado hay más datos. La cola hacia la izquierda es más larga que hacia la derecha. Cuando los datos se distribuyen y presentan ese tipo de gráfico, aquí hay un sesgo negativo. Es decir, un sesgo negativo. ¿Qué significa negativo? Bueno, que el coeficiente de asimetría, que le vamos a llamar A sub S, vamos a llamarle coeficiente de simetría A sub S. Si en esta condición el coeficiente de asimetría tiene que dar negativo. Bien, da negativo. Si cuando el coeficiente de asimetría da negativo, entonces hay un sesgo negativo. Por lo tanto, la cola de la curva es más extensa, es más larga hacia los valores pequeños. Ese menos no significa que esos valores sean negativos, sino que sean valores muy pequeños que se alejan de la media. Eso significa, cuando el sesgo es negativo, cuando el coeficiente de negativo, significa que existen valores muy pequeños, por lo que están muy lejos de la media. Es decir, en otras palabras, lo que te están diciendo es que hay más valores por debajo de la media que por encima de la media. ¿De acuerdo? Eso significa que, en otras palabras, existen
por debajo de la media que por encima. ¿De acuerdo? Y eso está claro aquí, miren. Si este lado derecho representa los valores, por ejemplo, que están por encima de la media, entonces si se da cuenta, este espacio que hay aquí es mucho más pequeño que este espacio que hay aquí. ¿Ven? Entonces significa que para acá hay una cantidad mucho más grande de valores que están por debajo de la media que la cantidad de valores que están por encima de la media. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Supongamos que usted tiene algo parecido como esto, ya un dato real. Bien, y supongamos que esta es la edad media de ustedes, la edad media, que supongamos que son 25 años de edad, ¿verdad? Entonces se supone que para acá está el 26, el 30, el 31, el 40 y etcétera. Supongamos que este sea el 30. Pero si se fijan, esta cola es mucho más larga hacia la izquierda que hacia la derecha. Supongamos entonces que por aquí esté el 20, supongamos que por aquí esté el 15 y supongamos que por aquí esté el 10. Si se fijan, por debajo de 25 que te representa la media, si hay más datos por debajo de 25, date cuenta porque de 10 a 25 son más datos que de 30 a 25. Si hay más datos hacia abajo, datos más pequeños de la media que datos por encima de la media. Y eso es lo que te está diciendo, que hay un valor atípico muy pequeño que te está generando un sesgo. Esa es la explicación de esa gráfica. Eso es cuando el sesgo te da negativo. El sesgo te está diciendo, óyeme, tú tienes que chequear esos datos porque hay unos valores tan pequeños, que están tan lejos de la media que te está generando un sesgo. Es decir, ese dato raro que está ahí dentro te está alterando la distribución. ¿Comprendido esa parte? ¿Están durmiendo? No, sí, maestro, comprendido. Bueno, perfecto. Seguimos. Esa es una de las condiciones que se da. Otra condición que se da en la determinación del coeficiente de asimetría es el siguiente. O esa es otra condición, amigo. Pero tenemos una gráfica diferente. Vamos a ver cómo se representa esta gráfica. Sabe que esto es al ojo por ciento. Lógicamente yo trato de hacer algo que se asemeje a la realidad. Ponerlo más bonito. Ahí está. Más o menos. Entonces, digamos que esta es la media. Si pueden observar aquí, hacia la derecha, es decir, hacia arriba de los valores de la media, están la misma cantidad de valores que hacia la izquierda. ¿Ven? El ancho, es decir, este ancho que hay aquí es prácticamente el mismo ancho que de aquí. ¿Ven? Entonces, cuando usted está así, cuando usted está frente a una distribución como esa, eso significa, jóvenes, que cuando usted, que
esta gráfica no tiene sesgo. Es decir, el sesgo es 0, ¿verdad? Por lo que si usted calcula el coeficiente de asimetría, te va a dar neutro. O te va a dar el valor 0. O un valor muy cerca a 0, muy próximo a 0. Cuando usted se choca con una distribución así, con una cantidad de datos que se representa gráficamente así, entonces aquí no hay sesgo, aquí no hay presencia de datos extremos. Existen la misma cantidad de datos, tanto por encima que por debajo de la media. Y cuando eso ocurre, jóvenes, usted está frente a una distribución normal. Distribución normal, campana de Gauss, o simplemente, jóvenes, distribución gaussiana. Distribución gaussiana. Cuando tú sabes que mis datos se distribuyen de manera normal, que no hay datos raros, datos atípicos, cuando el coeficiente te da 0 o muy cerca de 0. Entonces, eso significa que estoy frente a una distribución gaussiana. Si hiciéramos una representación gráfica de eso, de la vida real, fuera algo como esto. Supongamos hipotéticamente que el promedio de edad de ustedes sean 25 años. Eso significa que para acá habrá la misma cantidad de datos. Supongamos que el dato mayor sea 35. Si es verdad que esos datos son normales, entonces para acá habrá la misma cantidad de datos. Por lo tanto, aquí habrá 15. Entonces, si observan bien, la anchura, tanto a la derecha como a la izquierda, es la misma anchura. Eso significa que hacia la derecha existe la misma cantidad de datos que hacia la izquierda. Y esa es la vida real, porque cuando el promedio de cualquier variable te da un valor, eso significa que hay una cantidad por debajo de ese valor, pero también existe otra cantidad por encima de ese valor. Y eso es lo que te dice la distribución normal. Te dice, bueno, el rango de edad de este grupo de personas se distribuye de manera normal. ¿Qué significa que la edad se distribuye de manera normal? Que es normal que en ese grupo haya gente de 15 años. Pero también es normal que en ese grupo hayan personas de 35 de edad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, ustedes están viendo novelas. No, ahora no. ¿Cómo que novela, profesor? Novela de números estamos viendo aquí. Ah, bueno. Esa es la mejor novela, esa es la mejor película, la mejor serie. Así es, así es.
Bueno, yo le insto a ustedes para que vean una serie que se llama Las leyes de la termodinámica, que eso es pura matemática, pura ciencia. Búsquenla en Netflix y véanla. Las leyes de la termodinámica. Ok, gracias. Bien. Búsquenla, que eso es fascinante, señor. Ustedes se van a enamorar cada llamada de la ciencia. Bien, entonces, está el último escenario que se puede presentar, que es contrario al primer escenario. Si observan bien, jóvenes, esta distribución, la cola hacia el lado derecho es más larga. Bien. Y la cola hacia el lado izquierdo es más corta. Observen bien la distancia y observen bien esta distancia. ¿Qué significa eso? Bueno, que aquí hay un sesgo positivo. Un sesgo positivo. Por lo que cuando usted calcula el coeficiente de asimetría, le va a dar un valor por encima de 0. Valor, ¿verdad?, por encima de 0. Eso es lo que te dice el libro, ¿eh? Un valor por encima de 0. Cuando tú sabes, es decir, cuando ese coeficiente te dé un valor por encima de 0, bueno, pues ya tú sabes. Un segundito. Estoy buscando aquí una información. Entonces, aquí está. Un segundito. Entonces, eso te da 0. ¿Verdad? Perdón, positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Lo contrario al primer escenario. Lo contrario a esto. Entonces, eso significa aquí, jóvenes, que existen una mayor cantidad de datos que son mayores que la media. ¿De acuerdo? Son mayores que la media. Eso es lo que te dice. Existen una mayor cantidad de datos que son mayores, que están por encima de la media. Y evidentemente hay un valor muy grande. Hay un valor muy grande que está afectando el comportamiento del promedio. El comportamiento real, ¿verdad? El comportamiento que debería ser. Está alterando ese promedio, está afectando el comportamiento real del promedio. Por lo tanto, en esa circunstancia, el promedio, jóvenes, no es la medida ideal para usted representar esos datos. Ya le había dicho eso al principio. Entonces,
Si usted, por ejemplo, hiciera una representación gráfica de la vida real, fuera algo así, más o menos. Partiendo de que ustedes tienen una edad promedio de 25 años, para acá habrá unos datos muy grandes y una cantidad mayor que por acá abajo, ¿verdad? Si quizá este dato viene siendo 40, lo más seguro que el valor más pequeño en una distribución así de alrededor de cuánto, quizá de 15. Es decir, el conjunto de datos de edad de ustedes, la persona más pequeña es 15, pero hay un salto. Es decir, hay más personas con edades por encima de 25 que por debajo de 25. Y la otra explicación es que existe un dato muy grande, que está afectando el comportamiento real de esos datos. ¿De acuerdo? Esa es la explicación que se da en esa circunstancia. Y aquí tenemos de nuevo la distancia que hay entre el valor externo. Esto es un valor extremo. Vamos a poner aquí valor extremo, pequeño. Un valor pequeño, ¿verdad? Y también a este se le llama valor extremo, pero no pequeño, sino grande. Y en esta circunstancia, este valor muy grande es que está desnaturalizando realmente la esencia de ese promedio. Entonces, fíjense bien, cuando esta representación, esos datos me da así, de esa manera, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener que esta es la media, y la media será mucho más pequeña, la media será en este caso mucho más pequeña que la moda. Y entonces la mediana será mucho más pequeña que la media aritmética. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, sí. En esta ocasión la media aritmética es más pequeña que la moda. Pero cuando ocurre esto, eso significa que la mediana está por debajo de la media. Ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo de la edad. Supongamos que la edad promedio, la media, dio 25. Sin embargo, quizá por aquí la moda estará en 30. Pero entonces, quizá por aquí estará la mediana. Y la mediana quizás sería ¿cuánto? Estamos hablando de 20. Supongamos que sea algo así. Ese es el caso que se da aquí. Es decir, la mediana, que es 20, es más pequeña que la media, que es 25. Y la media es más pequeña que la moda, que viene siendo 30. Eso ocurre en ese escenario. Sin embargo, jóvenes, en este escenario que ocurre aquí, tenemos que la media o la mediana, vamos a poner la mediana, sería igual que a la media y que la media sería igual que la moda. Eso ocurre cuando estamos frente a esta distribución. Es decir, si hiciéramos eso de los datos de ustedes, de su edad, si yo hiciera una gráfica de la edad de ustedes, vamos a suponer que la edad promedio sea 25 años, entonces ahí mismo estará
la media aritmética, ahí mismo estará la mediana y ahí mismo estará la moda. Es decir, las tres darían 25, 25, 25. Y cuando esas tres medidas le da lo mismo, entonces usted está frente a una distribución gaussiana. Y eso es bueno que ustedes vayan asimilando eso. ¿Por qué? Porque precisamente, jóvenes, precisamente, este es el principio de la teoría de la probabilidad. Ese es el principio de la teoría de la probabilidad. Y por último, jóvenes, en este escenario que está aquí, en este escenario, tenemos entonces lo contrario al otro escenario. Tenemos que nuestra media aritmética, en este caso sería mayor que la moda. Si la moda estará por aquí, si la moda sería inferior. Si tú calculas la moda y si la moda te dio pequeña que la media aritmética y la media aritmética es más pequeña que la mediana, entonces usted está frente a lo que es una distribución sesgada. Hay una distribución totalmente sesgada. Hay un sesgo. ¿Qué te está diciendo? Bueno, que en ese caso el sesgo es positivo. Si usted, por ejemplo, hiciéramos una representación de los datos reales, sería algo parecido como esto. Aquí en el centro estuviera mi media, que supongamos que es 25, sigue siendo 25. Aquí entonces quizá en 30 estuviera mi mediana y eso fuera 30. Sin embargo, por aquí en 20 estuviera mi moda. Entonces la moda 20 es inferior a la media aritmética 25 y la media aritmética 25 es inferior a la mediana. Eso ocurre en esas circunstancias. Entonces ahí ustedes tienen, jóvenes, todos los escenarios. Esa es la relación que existe a estos tres últimos escenarios. Se le llama la relación que existe entre la media, la mediana y la moda. Esa es la relación que existe. A modo de resumen, vamos a ver aquí la relación que existe. Relación entre la media, la mediana y la moda. Eso. Pero todavía eso ahorita, a ver que me la voy a tomar en un ratito, ¿ok? Bueno, entonces, relación entre la media, la mediana y la moda. Bueno, exactamente lo que acabo de decir. Exactamente lo que acabo de decir. Cuando tenemos entonces que la mediana es menor que la media y la media es menor que la moda, entonces tenemos un sesgo negativo. Es decir, sesgo negativo. Es decir, el coeficiente de asimetría te da valor negativo. Cuando tenemos entonces que la mediana es igual que la media y eso es igual que la moda, entonces no tenemos sesgo. Ya, entonces el coeficiente de asimetría te da 0. O muy próximo a 0. Sin embargo, cuando entonces nosotros tenemos que la moda es inferior que la media y la media es inferior que la mediana, entonces tenemos un sesgo positivo.
Entonces mi coeficiente de asimetría te va a dar un valor positivo. Un valor positivo por encima de 100. Entonces vamos a ver las fórmulas. Las distintas fórmulas que yo le voy a decir con las que nosotros vamos a trabajar. Tenemos la primera fórmula que se llama, la primera fórmula sería mi coeficiente es igual a la mediana menos la moda dividido sobre la desviación típica. ¿De acuerdo? Es decir, mediana, te calcula la mediana, luego calcula la moda y ese valor lo resta y luego lo divide sobre la desviación típica. Entonces eso te da un valor. Entonces dependiendo del valor que te da, entonces tú vas a tomar la decisión. Nuestra segunda fórmula es la siguiente. El coeficiente de asimetría es igual a 3 veces la mediana menos la media, y esto entonces lo divido sobre la desviación típica. 3 veces la mediana menos la media, y eso entonces lo divido sobre la desviación típica. Y por último, que es la que yo utilizo, la que más me gusta, ustedes pueden usar la que ustedes quieran, al final le da el mismo resultado. Entonces, mi coeficiente de asimetría es igual al momento de orden 3, momento 3, dividido sobre la desviación típica a la 3. Esa es la que yo uso, pero podemos utilizar cualquiera que usted quiera. Creo que calcularle, creo que la primera, los muchachos dicen como que la primera les gusta más, que la sienten más sencilla, pero al final eso es lo mismo. Puede utilizar cualquiera de esas tres fórmulas. También hay una fórmula que yo no la doy prácticamente. Yo no la enseño, pero se la voy a dar a conocer. Que trabaja con los cuartiles. El momento de decir el coeficiente de simetría es igual al cuartil 3, se calcula el cuartil 3, más el cuartil 1, menos 2 veces el cuartil 2, menos 2 veces el cuartil 2, y todo esto usted lo va a dividir sobre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo claro hasta ahora. Perfecto. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. ¿Cuál de esas tres fórmulas le gustaría que usemos? La más fácil. La más fácil, dice la doctora. Dígame, piensen ahí cuál le gusta. La primera. La primera. ¿Ustedes creen que la primera es más fácil, verdad? Eso creemos. Ok. Entonces vamos a trabajar con eso. Maestro, no lo puedo hacer con dos fórmulas. Claro, usted la puede hacer hasta con la 4, doctora. Eso da lo mismo. Eso al final da lo mismo. Un segundito, buscando ahora aquí. Si usted le calcula el mismo ejercicio con las 4 fórmulas, se supone que tiene que dar lo mismo. Lo mismo porque es así. Ok. Perfecto. Bien.
entonces. Vamos a trabajar. Entonces, ¿con cuál nos vamos? ¿Con la primera? Nos vamos con la primera, no hay problema. Entonces, vamos a coger el enunciado del ejercicio de arriba. Es decir, de una entrada, le podemos decir que calcule el coeficiente de asimetría directamente, o se le puede decir que determine también, que es lo mismo. En otras palabras, se le puede decir que determine a través del coeficiente de asimetría si los datos se distribuyen de manera normal. Puede ser de las dos formas, ¿verdad? Se pueden decir, bueno, utilizando el coeficiente de asimetría, determine si los datos se distribuyen de manera normal. O puede ser directamente calcular el coeficiente de asimetría, ¿verdad? Lógicamente, lo que quiere el investigador, muchas veces el investigador no sabe que hay un coeficiente que se llama asimetría. Quizá lo que quiera el jefe suyo o el presidente o la parte interesada es que quiere saber si hay o no hay datos raros. Eso es lo más común. Desde que ustedes le digan, mire, yo necesito saber si dentro de estos conjuntos de valores existen datos que están fuera de la normalidad. Ya, usted se recuerda de la clase que yo le di hoy y dice, bueno, esa información yo la puedo obtener calculando el coeficiente de asimetría. Cuando no hay datos anormales, datos raros dentro de un conjunto de datos, bueno, cuando yo le calculo el coeficiente de asimetría y me da 0 o me da muy cercano a 0, ya eso es un indicador de que ahí no hay datos raros. Entonces, partiendo del ejercicio primero, vamos a utilizar la fórmula. Vamos a ver aquí desarrollo. Vamos a utilizar entonces la fórmula que dice que mi coeficiente de asimetría es igual a mi mediana menos la moda dividido sobre la desviación típica. Entonces vamos a calcularle la mediana al ejercicio anterior, vamos a calcularle la moda y ya nosotros de entrada le habíamos calculado la desviación típica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular la media. Recuerden que la media es igual a mi límite inferior más mi mediana, perdón, n sobre 2 menos la frecuencia acumulada simple anterior. Todo esto dividido sobre mi frecuencia simple y multiplico sobre la amplitud de clase. Entonces recuerden que lo primero es la posición de esa mediana, que es n sobre 2. N sobre 2. Yo no sé cuánto es n. Vamos a ver cuánto dio n. Ah, bueno, yo lo tengo aquí para ser más rápido. Aquí 50. Está.
50. Yo lo voy a buscar aquí. Aquí está. Entonces n es 50. Entonces tengo 50 sobre 2, eso me da 25. El próximo paso es que tengo que ir a calcularle a ese ejercicio la frecuencia acumulada simple. Bueno, por lo que tengo que ir ahora a donde está aquí la columna y agregarle otra columna. Bien, si le voy a agregar una siguiente columna y aquí voy a poner FI más. Recuerden que este primer valor es el valor de la frecuencia simple. Esto es 10. 10 más 15 me da 25. 25 y 18 me da 43. Y si sumo 43 más 7, eso me da 50. ¿Verdad? Ahora fíjense bien, el paso siguiente es buscar en esa columna recién calculada el valor que sea inmediatamente superior a 25. Y ese valor inmediatamente superior a 25 es 43. Por lo tanto, la mediana se va a encontrar en la clase número 13. De esa clase voy a tomar mi límite inferior, voy a tomar mi frecuencia simple y voy a tomar la frecuencia acumulada simple anterior. Bueno, entonces con eso me voy abajo, 4, 18 y 25. Me voy abajo y aquí voy a poner los datos. Voy a poner datos. Entonces tengo que mi límite inferior vi que era 4. Tengo que mi frecuencia simple me dio 10. No me equivoco. Mi frecuencia acumulada simple anterior a NT. Vamos a ver cuánto es. Yo lo consigo de aquí. 25. ¿Verdad? Entonces, la posición que es igual a n sobre 2 me dio 25. ¿Y qué me falta? Me falta entonces C, que C la consigo restando el límite superior menos el límite inferior de cualquiera de las clases. En esa clase número 3, míralo aquí, en la clase número 3, el límite superior es 5 y el límite inferior es 4. Sería 5 menos 4 es igual a 1. Y ya tengo todos los valores, jóvenes. Entonces las voy a sustituir los valores en la fórmula. Voy a poner aquí que mi mediana es igual a LI más N sobre 2 menos el límite inferior es 4. N sobre 2 me dio 25. La frecuencia acumulada simple también me dio 25. Mi frecuencia simple veo que 10. Vamos a confirmar. Pero la quito. No, 10, no, 18. 18. Vamos a borrar aquí para que no se me vayan a confundir. 18. Ustedes se quedan callados y ahorita el valor no da ni por ningún lado. Eso lo multiplico por C, que es 1. Pero aquí. Y hago esa operación. $25 menos 25 me da 0 sobre 18. Se sabe que eso es 0. Entonces todo eso se me reduce a 0 y mi mediana es igual a 4. Bien. Ahí yo calculé la mediana. Me dio 4. Entonces ahora voy a calcular la moda. La moda es igual a mi límite inferior más D1. D1 más D2. Eso lo multiplico por C. Vamos a ver entonces cuánto da D1. D1
que es la frecuencia simple mayor menos la anterior, veo que la mayor ahí es 18 precisamente. 18 menos 15. Eso me da 13. Y de 2, entonces me da 18 menos la posterior, que es 7. Mírenla aquí. Y eso me da un total de 11. Entonces sustituyo la fórmula, cojo el límite inferior de la clase que tiene mayor datos, que es 18, por lo tanto el límite inferior es 4. Entonces digo que mi moda sería 4 más D1, que me dio 3, sobre D1, que me dio 3, más D2, que me dio 11. Y eso lo multiplico por C, que me dio 1. Entonces sería 3 sobre 14 por 1. Vamos a ver cuánto da 3 sobre 14. ¿Están durmiendo? ¿Cómo? 0.2. 0.21, profesor. 0.21. Sí. Cuando te suman esos dos valores, eso da 4.21. De acuerdo. Entonces, jóvenes, por ahí habíamos calculado en el ejercicio anterior la desviación típica. S es igual a la desviación típica. Y vamos a ver cuánto dio la desviación típica en el ejercicio anterior. 1.94. 1.94. Correcto. Entonces ya tengo todos mis datos. Tengo que mi mediana me dio 4. Mi moda me dio 4.21. Y mi desviación típica, que es lo mismo que ese, me había dado 1.94. Entonces vamos a hacer la sustitución en el modelo. El coeficiente de asimetría es igual a mi mediana menos la moda sobre la desviación típica. Sería entonces 4 menos 4.21. Ya yo sé que eso da negativo. Dividido sobre 1.94. ¿Cuánto da eso? Menos 0.21 sobre 1.94. Eso da negativo. 0.11. 0.11. ¿Okay? Entonces, el sesgo que te dio, negativo. Aquí mi A es negativo. ¿Okay? Por lo tanto, usted concluye diciendo que esa distribución no es normal. La conclusión sería: la distribución no es normal. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay más datos por debajo de la media. Por debajo de la media. Que por encima. En otras palabras, existe un valor muy pequeño que está sesgando la distribución, que está condicionando la distribución. Así de simple. Pregunta.
No hay preguntas, no hay dudas. Bueno, pues entonces, si no hay nada de eso, pues nosotros, Profe, díganmelo. eso uno lo verifica con el FSUI, la primera columna, la frecuencia, Sí, de que recuerden. hay más valores por decirlo así, más personas Vamos a por ver, no debajo sé. de 18, Claro, ¿verdad? claro. ¿Cuánto dio en la media? 3.4. Vamos a verla aquí. El ejercicio original. Mírenla aquí. 3.4. Ujú. 3.4, ¿dónde está? Está aquí. No. Está aquí. Entonces, hay más datos hacia allá, pequeños. Y date cuenta que este valor de 10 te lo dice. Si 10 datos, entre 0 y 1, y aquí hay 7 datos entre 6 y 7. Esos son los dos extremos. Este es el extremo inferior y esto es el extremo superior. Date cuenta que aquí hay 7 datos entre 6 y 7, pero aquí hay 10 datos entre 0 y 1. Es decir, hay más datos hacia el extremo más pequeño que hacia el extremo más grande. Y eso es lo que te dice los datos. Eso no se equivoca, doctor, eso es ciencia. Bueno, jóvenes, entonces, esta es la clase de hoy. Se la voy a subir a la plataforma para que la repasen. Si quieren, podemos utilizar cualquiera de esas otras fórmulas para comprobar el dato. Si usted la hace con cualquiera de esas tres restantes, le va a dar negativo, porque es lo mismo. De acuerdo, le va a dar lo mismo. Entonces, nada, la próxima clase, el miércoles, vamos a calcularle el coeficiente de kurtosis a ese ejercicio. Y con el coeficiente de kurtosis, pues nosotros terminamos el tema número 5. Eso significa que el miércoles 28 terminamos el tema 5 y ahí mismo le genero la práctica del tema 5. Ok. Lo que equivale a decir lo siguiente. Le dije que le iba a separar el tema 5 del 6 porque el tema 5 es demasiado largo, muy extenso. Entonces, le voy a preparar una práctica solo del tema 5 y le voy a generar después de esa práctica un examencito solo del tema 5. Ya veremos qué haremos con el tema 6. Entonces, eso significa que el miércoles 28 termino con el tema 5, le genero la práctica. El lunes 3 le vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a pasar las 3 horas haciendo un solo ejemplo, aplicándole las 3 medidas: asimetría, variación y kurtosis, a modo de repaso. Ya veremos si el miércoles 5 le daré el examen, que no creo. Le voy a dar el miércoles 5 para que estudien. No para que vean novelas. Entonces, el examen del tema 5 lo voy a impartir el lunes 10 de mayo. 10 de mayo. Además, les conviene que sea el 10 de mayo porque si lo doy el 5, creo que 2 horas no le va a dar a ustedes para calcular ese examen. ¿De acuerdo? Creo que voy a tener que darle las 3 horas. Sí, alguien iba a decir algo. Profesor, ¿cuándo se va a corregir la práctica 3 y 4? Estamos en eso, doctora. Ya comencé con la práctica 3 en otros grupos y esto es por ronda. Ya usted sabe. Ya, por ejemplo, yo terminé ya de todos los, yo tengo 10 grupos. Ya los 10 grupos yo le calculé la práctica 2. Ya anoche, en la madrugada, ya arranqué con 2 grupos donde le corregí la práctica 3. Es decir, que ustedes le toca en el transcurso de esta semana, quizá mañana o pasado, ya estaría corrigiendo el tema 3, solo el 3. Porque es así que yo lo hago. Yo corrijo el 3 y le corrijo el 3 a todo el mundo.
Cuando corrijo 4, comienzo a corregirle 4 todo el mundo. Permiso, profesor. Ajá. Entonces quedaría solamente la práctica y el examen final. Terminar la materia. No lo he decidido al final. Tengo que ver cómo avanzamos. El 10 de mayo. Dice que las clases se terminan entre el 10 y el 15, ¿verdad? La clase. Y los exámenes serían después de eso. Veré cómo ajusto eso. Lo más seguro es que ese sea el examen final. Pero tengo que ver cómo lo ajusto. Ayúdenos ahí, profesor, ayúdenos ahí. Tengo que ver cómo lo ajusto. Sí, porque hay que estudiar mucho para esta práctica. Porque tengo que modificar la evaluación. Recuerden que la evaluación que hicimos era un examen por cada 2 temas. Yo tengo que modificar la evaluación y eso implica que tengo que ajustar las calificaciones final de esta asignatura. Entonces tengo que ver cómo lo hago. Eso lo tratamos de resolver. Por lo pronto ya ustedes saben que el 10 de mayo tienen el examen del tema 5. Y ese mismo día entonces me entregan la práctica del tema 5. ¿De acuerdo? Sí, okay. Bueno, pues entonces, si no hay otra cosa de qué hablar, pues creo que aquí todo está dicho por el día de hoy. Bien. Ya ustedes saben, les voy a subir ese material, descárguenlo y estudien. No sé si la clase la están grabando, pero este es un tema bastante extenso. Mire, si usted cometió un error, porque fíjense bien, si ustedes se fijan, el tema de asimetría está enlazado con el tema de variabilidad, porque en la asimetría yo cojo la desviación típica de lo que yo calculé arriba. ¿Lo vieron? Lo que implica que si ustedes hicieron un cálculo mal en la primera medida de variación, ese cálculo mal lo va a arrastrar. Es decir, si hicieron mal la medida de variación, la medida de dispersión, va a quedar mal la simetría y va a quedar mal la kurtosis, porque es una secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, traten bien de ver con detalle, de aprenderse bien todo, porque si en el examen calcularon mal la varianza, de ahí para allá todo estará mal. Y no solamente la varianza, mire, si usted calculó mal el promedio, porque todo inicia en el promedio, todo inicia en el promedio, como yo se lo dije en la clase pasada. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Calcular primero el promedio. Si usted calculó mal ese promedio, todo se jodió. De ahí para allá murió todo conforme. Porque estará mal la varianza, estará mal la desviación típica, estará mal el coeficiente de variación, estará mal el coeficiente de asimetría y estará mal el coeficiente de kurtosis. Entonces, este tema. Ya usted se fuyó. Demasiado. Bueno, por eso lo separé. Lo separé del tema 6. Le voy a generar una práctica y le voy a dar un examen, precisamente porque yo sé que el tema es bastante largo. Y oiga bien, que yo le eliminé 2 medidas más que hay en el tema 5. 2 medidas más que yo entiendo que con estas 3 son suficientes. Bueno, jóvenes, ya ustedes saben. Pues nos vemos el miércoles con la kurtosis. Bien. Así que todo por hoy. Nos vemos el miércoles. Ok, gracias. Ok. Gracias, bye, bye.